Muy buen día a todo el que me pueda estar escuchando en este momento. Yo quería en este momento enfatizar el hecho de que la salvación no es por el seguimiento de las obras de la ley, el hacer o dejar de hacer cosas para supuestamente así ser salva la persona del infierno y de la condena y el lago de fuego. Y quería con versículos bíblicos apegados a lo que dice Dios, dar a entender lo que Dios quiere que todos ustedes entiendan, que es que la salvación es eh, por la fe del ser humano puesta en la única obra que Dios acepta, que es la que consumó Cristo en la cruz cuando murió por nuestros pecados. La fe puesta en ese hecho consumado de Cristo, que murió por nuestros pecados, es lo único que puede salvar a un alma de la condenación. Si leemos en la Biblia, en Gálatas 3:11, lo voy a leer del original griego-español interlineal de Francisco La Cueva. En Gálatas 3:11 dice, y que por la ley nadie es justificado para con Dios es evidente, pues el justo por fe vivirá. Voy a repetirlo porque es necesario repetir para poder analizar cada palabra de manera más profunda y no solo como una simple frase, sino tratando de entender el contenido espiritual detrás de estas palabras. Gálatas 3:11. Y que por la ley nadie es justificado para con Dios. Y que por la ley nadie es justificado para con Dios. Es evidente, es evidente, pues el justo por fe vivirá, pues el justo por fe vivirá. Bien, entonces, partiendo de este punto, voy a leer un poco más ampliamente Gálatas 3. En Gálatas 3:6, igual del original, como se escribió, dice, como Abraham creyó a Dios y fue contádole para justicia. Es decir, que las obras de Abraham no le fueron contadas por justicia. Dice que fue el creer con esa fe. Entonces, repito, como Abraham creyó a Dios y fue contádole para justicia, conoced entonces que los que son de fe, esos hijos son de Abraham. Recordemos que Abraham es el padre de la fe. Y previendo la escritura que por fe justificaría a los gentiles, Dios anunció de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, anunció a Abraham un prototipo de lo que sería la buena nueva, el evangelio que se escribió posteriormente en el Nuevo Testamento. Versículo 8 de Gálatas 3. Y previendo la escritura que por fe justificaría a los gentiles Dios, anunció de antemano la buena nueva a Abraham, que serán bendecidas en ti todas las naciones. O sea, lo que posteriormente iba a justificar a los gentiles fue dado aquí un prototipo a Abraham, que sería una bendición para todas las naciones. Estamos hablando de que en Abraham serían bendecidas todas las naciones, es decir, en la simiente de Abraham,
que posteriormente sería el Salvador del mundo, Cristo, que vino a este mundo y se encarnó, siendo Dios, se encarnó como un ser humano y nos salvó en la cruz, muriendo en nuestros pecados. Esta es la bendición a todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de fe son bendecidos con el fiel Abraham. Porque cuantos de obras de la ley son, bajo maldición están. Porque ha sido escrito, maldito todo el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el rollo de la ley para hacerlas. Y que por la ley, esto es con lo que empecé, y que por la ley nadie es justificado para con Dios, es evidente, pues el justo por fe vivirá. Pero la ley no es por fe, sino que el que haga las cosas estas vivirá por ellas. Aquí lo que quiere decir es que el que haga las cosas de la ley, en el supuesto de que un ser humano tuviese el superpoder de nunca pecar ni una sola vez, ni de pensamiento, ni de hecho, ni de omitir hacer lo bueno, ni de falta de fe, si un ser humano fuese capaz de guardar toda la ley, ese ser humano va al cielo. Dice, pero la ley no es por fe, sino que el que haga las cosas estas vivirá por ellas, o sea, cumpliendo absolutamente todos los aspectos de la ley. Sin embargo, sabemos que nosotros no tenemos cabida en ese hecho porque nosotros todos somos pecadores. En Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. También en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. O sea, ni siquiera Abraham, ni siquiera yo, ni siquiera usted, ni siquiera las personas que le rodean a usted en su vida. De hecho, aquí el Señor está explicando de que como Abraham creyó a Dios, así fue contádole para justicia. O sea que él fue un injusto, pecador, al igual que cualquier otro ser humano, mas fue justificado por su fe. O sea, esa fe le fue contado por justicia. Entonces decíamos que en el supuesto de que una persona sí cumpliese todos los aspectos de la ley, iría al cielo. Pero sabemos que no hay ser humano, solamente Dios que cumpla la ley. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho a favor de nosotros maldición, pues ha sido escrito, maldito todo el que está colgado en un madero, para que a los gentiles la bendición de Abraham llegase en Jesucristo, a fin de que la promesa del Espíritu recibiésemos mediante la fe. Entonces, Cristo vino a este mundo a redimirnos de la maldición de la ley. ¿Por qué es una maldición? Es una maldición porque primeramente la ley dada al pueblo de Israel los hacía estar esclavizados en un continuo sacrificio. Ya sabemos que ese antiguo pacto quedó abolido por uno nuevo, ¿verdad? Un nuevo pacto. Mas la maldición consistía en que nunca, por más que se sacrificaran animales, cada vez que pecaba el israelita un nuevo animal y así sucesivamente, esto no lograba quitar del
todo el pecado, porque únicamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, podía en absoluto quitar todos los pecados contenidos en la vida completa de un ser humano. Estamos hablando desde el día en que nace el ser humano hasta que muere físicamente, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de los pecados hasta el día que usted cree, no, sino los pecados pasados, los pecados presentes, los pecados futuros. O sea, Dios en su omnipresencia cargó en Cristo todo el pecado nuestro, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que vean que es está englobando todo el pecado de cada individuo, englobando toda la vida del individuo y de todo el mundo, englobando todos los seres humanos de la tierra, englobando además todas las eras humanas. Entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de tener que estar haciendo un continuo sacrificio. Además, otra cosa es de que el que está en las obras de la ley eh, está en una maldición porque nunca logra del todo hacerla. Por más que se esfuerce, entonces es una maldición porque, ok, no mentir, me esfuerzo por no mentir, intento no mentir y algún día miento, algún día tal vez no miento, pero codicio, entonces ya no estoy cumpliendo los aspectos de la ley, porque dice que el que guardare todos los aspectos de la ley, los, todos los aspectos de la ley. Eso está en Santiago 2:10. Vamos a verlo aquí rápidamente. Santiago 2:10, así también le damos tiempo a usted para que usted lo pueda buscar en su Biblia, para que vaya leyendo al mismo tiempo que yo. Santiago 2:10, porque el que toda la ley guarda, mas ofende en una cosa, se ha hecho de todos culpable. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no cometerás homicidio. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Repito, repito, porque el que toda la ley guarda, o sea, digamos que usted ha hecho un esfuerzo extraordinario por guardar todos los aspectos de la ley. Usted es una persona del hogar, por ejemplo, puede ser una buena mamá, una mujer que siempre ha estado con su esposo, que todos los domingos va a misa, o si usted es de otra religión, todos los días, todos los fines de semana se congrega, va a alabar a Dios, va a respetar a su familia, hace todo, cumple con todo lo que tiene que hacer en el hogar, o por ejemplo usted es un hombre trabajador, usted es un buen padre de familia, usted es un hombre que daría la vida por su familia, ama a su mamá, le ayuda a sus padres. Usted es una persona que si ve a alguien en la calle que necesita ayuda, le ayuda. Ok, eso está perfecto. O sea, de verdad me alegra de que usted sea así y se esfuerce por ser así. Pero vamos a hablar de lo que Dios opina de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de entender. Dice en Santiago 2:10, voy a repetir ciertas cosas porque es muy importante que se entiendan bien. Porque el que toda la ley guarda, mas ofende en una cosa, se ha hecho de todos culpable. Entonces usted, siendo la persona con todas las buenas intenciones del mundo,
que ha intentado guardar la ley, pero resulta que usted una vez en su mente tuvo un mal pensamiento contra el prójimo. Para Dios es lo mismo que no amar al prójimo. O sea, ya usted infringió un aspecto de la ley. Digamos que usted es un hombre casado que nunca se ha ido con ninguna otra mujer, pero en su pensamiento usted codició a una mujer que no es su esposa. Digamos que usted es una mujer buena de la casa, no le hace daño a nadie, pero un día con sus amigas habló mal de otra mujer. Bien, eso es pecado. Todo eso es pecado. Y para Dios no hay diferencia de pecados como una especie de pecadímetro donde se calcule, digamos, la intensidad de un pecado, donde tal vez uno es menos, un pecado es menos condenable a otro pecado, y otro es más grave y otro es más pequeñito. Para Dios no existe tal cosa como un pecadímetro donde Dios calcule y empiece a hacer una suma de pecados que son condenables y otros no. Todo pecado es igual de condenable para Dios. En Ezequiel 18:4 dijo Dios, el alma que pecare, esa morirá. Eso es una frase muy pequeña, muy corta, pero que usted debe mantener en su mente. Debe mantenerla porque es parte del arrepentimiento necesario para salvación. Cuando el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá, Él no estaba diciendo, el que pecare de este cierto tipo de pecados, o el que pecare 100 veces, hasta ahí ya morirá. Antes no, no. La frase es muy corta, clara y concisa. El alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo muere un alma? Siendo un alma eterna, porque dice la palabra que todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Vamos a buscar ese versículo para que usted también lo tenga, si lo quiere consultar. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y puso eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, de los tres aspectos que conforman el ser humano, que es el cuerpo, el espíritu y el alma, de esos tres aspectos, el aspecto que trasciende a la eternidad, es decir, que tiene un existir para siempre, es el alma. Como sabemos, el cuerpo muere en determinado momento, ya sea la persona vieja o no, porque también sabemos que no necesariamente tiene que ser una persona vieja para morir. En determinado momento, la vida física se termina y el cuerpo termina su función en este plano terrenal. Con el espíritu acontece que el espíritu muere por un pecado, mas sin embargo hay una solución que es el nuevo nacimiento espiritual. Por eso en Juan 3 el Señor le decía a Nicodemo, no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del espíritu. Que el espíritu de Cristo te haga nacer de nuevo tu espíritu para poder entender las cosas que son de Dios, para obtener la vida eterna al fin, ser sellado por el Espíritu Santo. Eso está en Efesios 1:13. Y obtener para usted mismo así la vida eterna. Que es esta misma bendición que estamos hablando, que el Señor le dio a Abraham, que en sus simientes serían benditas todas las naciones. Entonces, para seguir leyendo Gálatas,
En Gálatas 3:13 decíamos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, de que por más que guarde la ley, guarde la ley, guarde la ley, infringir uno solo de los aspectos de la ley le hace usted infractor de toda la ley. O sea, que ya no importa si usted guarda la ley. O sea, está muy bien para, digamos, la parte moral, como para que usted le vaya bien en la vida, para que tenga bendiciones de Dios en esta tierra. Pero hablando de la parte judicial, perdón, de justificación del alma, de nada le sirve porque ya lo leímos, de que por más que usted guarde toda la ley, infringiendo un solo aspecto, se hace infractor de toda la ley. Y estoy segura de que usted ya lo infringió al menos una vez y yo también, y eso es suficiente para ser infractor de toda la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho a favor de nosotros maldición. O sea, que Cristo tomó esa maldición nuestra, esas infracciones a la ley, como si fuesen suyas y hecho a favor de nosotros maldición. O sea, nos sustituyó siendo Él como el infractor para que usted y yo no seamos vistos por Dios como los infractores. Pues ha sido escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que a los gentiles la bendición, o sea, por medio de esta sustitución, alma por alma, nos dio a nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, la bendición de la salvación de la vida eterna, para que a los gentiles la bendición de Abraham llegase en Jesucristo, a fin de que la promesa del Espíritu recibiésemos mediante la fe. ¿Qué es la promesa del Espíritu? La vida eterna. Y que la recibiésemos mediante la fe. Mediante la fe obtenemos ese sello del Espíritu Santo que viene de lo alto. Efesios 1:13. Vamos a leer Efesios 1:13. Vamos a leer Efesios 1:13. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Vamos a leerlo del original. En quien también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el Evangelio, que ya próximamente voy a mencionar, de la salvación de vosotros, en quien también creyendo, con la fe por supuesto, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa santo, quien es arras de la herencia de nosotros para la redención de la posesión, para alabanza de la gloria de Él. Entonces, ese sello del Espíritu Santo nos hace obtener la promesa que Dios le dio a Abraham de ser bendecidos con la vida eterna, lo cual es por medio de Cristo. Y lo obtenemos nosotros oyendo y mezclando el oír con la fe. ¿Oyendo qué cosa? Recordemos que decíamos que a Abraham le fue dado como un prototipo del Evangelio, que le dijo que en él, en Abraham serán bendecidas todas las naciones, ¿ok? O sea, en su simiente, en quien iba a nacer de posteriormente generación tras generación de Abraham, que era Cristo. Entonces, cuando ya Cristo vino a esta tierra, al mundo, y ya consumó el mandamiento que recibió del Padre, que era poner su vida y volverla a tomar, porque solo Él tiene el poder de entregar su vida y volverla a tomar. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros sí.
Si nos morimos sin Cristo, nos vamos al infierno y de ahí nunca más podríamos volver a este mundo para poder hacer efectiva la salvación. No. Por eso es que Dios cada día nos da una nueva oportunidad de despertar y poder dedicar tiempo a comprender las escrituras y comprendiendo, entendiendo, solo entendiendo, poder creer. Porque ¿cómo podrá usted creer en algo que no entiende? Tiene que poner atención a las palabras de Dios hasta el día en que toda la información que Dios le está intentando hablar haga clic y sea como, ok, entiendo. Entonces lo puede usted creer. El Evangelio está en 1 Corintios 15. Y hago saber, os hermanos, el Evangelio que prediqué os, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos a la palabra que prediqué os, si os asís, a no ser que en vano creísteis. Porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Repito el versículo 3 y 4. Porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Estábamos leyendo que Él se hizo por nosotros, a favor de nosotros, se hizo maldición. O sea, murió por nuestros pecados para que Dios viese como que los pecados de la humanidad, los pecados míos, fuesen vistos en Cristo y no en mí, para que fuesen pagados por Cristo y no por mí, condenados en Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras, todo es conforme a las Escrituras, conforme a lo escrito de antes. Entonces volvemos a Gálatas, que era la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios le prometió a Abraham, que en la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra, conforme a esa promesa vino Cristo y murió por nuestros pecados, para que a los gentiles la bendición de Abraham llegase a ser en Jesucristo, a fin de que la promesa del Espíritu recibiésemos mediante la fe. Ok, ¿qué es la fe? Muy importante. Hebreos 11:1. Hebreos 11, versículo 1. Y es la fe de lo que se espera base segura, de realidades prueba convincente que no se ven, porque con esta fueron acreditados los antiguos. Por fe entendemos haber sido formados los mundos con una palabra de Dios, de modo que no de cosas que se dejan ver, lo que se ve ha sido hecho. ¿Ok? Entonces, fe es algo que usted... fe es acreditar lo que Dios ha dicho. Cuando el Señor le hace a usted dos demandas para ser salvo, esas demandas están en Marcos 1:15. Cuando Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Son solamente dos demandas, dos requisitos, como usted le quiera llamar. Estos no son obras de justicia, supuestamente de justicia que usted haga. Es una manera de acreditar lo que Dios dice como la verdad. Arrepentimiento. El arrepentimiento es el primer paso y es el paso más importante para hacer efectiva la salvación, la vida eterna,
poder ir al reino de los cielos, acceder a la salvación. El arrepentimiento es el primer paso. Si usted solamente dice creer, dice o usted de alguna manera ha sido engañado y está convencido de que usted está bien con Dios, pero nunca en su vida se ha arrepentido para salvación, déjeme decirle que usted está en un error. Usted no ha sido salvo aún. Usted debe primero proceder al arrepentimiento. Posteriormente al arrepentimiento, solo así usted podrá conocer la verdad, entender de qué lo salvó a usted Jesucristo en la cruz, entender por qué Cristo tuvo que venir a este mundo. Siendo el rico se hizo pobre por nosotros. Y entender en qué consistió ese amor del Padre en enviar a su Hijo Jesucristo para cargar con todos nuestros pecados. El arrepentimiento contempla una humillación muy grande ante Dios de los tres aspectos que lo componen a usted como un ser humano. Como decíamos, el ser humano es un cuerpo, un espíritu y un alma. Y cada uno de esos tres aspectos, usted me va a decir que puede que estén bien con Dios en este momento, pero no. Usted tal vez me va a decir, yo moralmente soy bueno, yo moralmente ayudo a los demás, yo no he matado a nadie. Usted va a decir, yo no estoy muerto espiritual, yo alabo a Dios, yo tengo una conexión con Dios, yo soy una persona espiritual. Y probablemente usted me va a decir respecto del tercer aspecto, mi alma no tiene por qué ser condenada. Yo no he hecho algo tan grave como para que Dios me lance a un tal lago de fuego. Si Dios es puro amor, ¿por qué Dios me lanzaría ahí? Ok, entonces usted está en un no arrepentimiento respecto de los tres aspectos que Dios le demanda a usted en que se arrepienta. Entonces, digamos, el hacer efectiva la salvación para usted, solamente usted lo puede tomar para usted mismo. Solo usted mismo, por usted mismo, transformando esa mente, usted lo puede adquirir para usted. Nadie lo puede hacer por usted, por más que una persona le ame a usted. Solo usted es el único responsable de que oyendo las palabras de Dios, mediante su palabra inspirada por el Espíritu Santo, usted las tome como la verdad y usted acredite las cosas que dijo Dios como la más absoluta verdad y deposite la fe, que es la certeza y convicción, es decir, sin ver, que usted lo tenga como una base segura para usted en su vida. Entonces, a partir de este momento, usted puede decidir si seguir en el engaño, si seguir con esta oposición, con este rehusar creer en el Hijo, en las palabras de Dios, o usted puede optar por la segunda y mejor opción, que sería poner atención y esforzarse por entender para poder creerlas. Ok, usted, déjeme decirle que ha sido engañado de toda la vida por la religión, por los pensamientos de otras personas, las ideas de otras personas, incluso por su corazón. Porque el corazón humano es engañoso y perverso. Lo dice, ya se los voy a leer para que lo puedan también consultar. Porque engañoso en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová Dios, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Entonces, Dios sabe que nuestro corazón es perverso. Usted va a decir, no, yo tengo un buen corazón, o yo veo que la gente es buena, tiene un buen corazón. No, el que es omnipresente es Dios, no nosotros. Y Él sabe que nuestro corazón es perverso, que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, es muy probable que usted se esté engañando a usted mismo pensando que usted está bien con Dios y no, usted no está bien con Dios. Y el Señor ha dicho que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo dice en Lucas 13:3-5. O sea, no es como tú dices. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Por qué? Porque su mente no está acomodada a las cosas de Dios, no está acomodada a la verdad. La metanoia es hacer un cambio total, no de un poquitito. No de, bueno, sí, yo peco, yo sé que yo peco, sí. ¿Y qué? Y yo ahora tengo buenas intenciones, intento hacer el bien. No, estamos hablando que cualquiera que guardare toda la ley, pero infringiere en uno de los aspectos, será culpable de todos los aspectos de la ley. Entonces ya, por más que usted guarde la ley de ahora en adelante, digamos que usted tenga ese superpoder de verdad de ya nunca más pecar, no importa porque usted ya pecó. Entonces, cambio radical de los pensamientos. Elija tener esa metanoia. Proceda al arrepentimiento, porque si no usted va a perecer en el infierno igual que todos los demás no arrepentidos en este mundo. Vamos a leer Mateo 7:13. Mateo 7, versículo 13. Entrad, esto es importante, entrad a través de la estrecha puerta, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, en el infierno, claramente. Y muchos son los que están entrando a través de él. O sea, muchos mueren físicamente y sus almas cuando salen atraviesan una puerta ancha que conduce a la destrucción en el infierno. Versículo 14. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Pocos son los que están encontrándolo, el camino que conduce a la vida. Y acuérdese que hay que entrar a través de. Al inicio dice, entrad a través de la estrecha puerta. O sea, no tienes solamente que quedarte contemplando, observando y sabiendo que existe la puerta de salvación, sino que tienes que entrar a través de la estrecha puerta, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que están entrando a través de él. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que están encontrándolo. Y lo que tienes es que entrar a través de la puerta estrecha, no solo encontrar la puerta, sino entrar. Y se entra por la fe, por la fe. Recordemos que se entra por la fe, no olvidemos eso. Entonces, el arrepentimiento consiste en que usted se dé cuenta que va caminando por el camino ancho que conduce a la destrucción, que usted no está en el camino correcto. Usted va a decir que usted está en el correcto camino.
pero usted no está en el camino correcto. Usted está en el camino ancho que conduce a la destrucción. Por eso lo estoy diciendo, la idea es que usted se reconozca así, porque si no se reconoce así, va a seguir por ahí erradamente y su destino es el infierno. Acordémonos que el camino ancho conduce a la destrucción. No, el camino ancho no conduce a la vida. El camino ancho conduce a la destrucción. Y usted desde el día en que pecó una vez, murió espiritualmente, quedó usted en el camino ancho que conduce a la destrucción. Y desde entonces, si nunca ha cambiado de camino, significa que usted sigue por el mismo camino, el camino ancho que conduce a la destrucción en el infierno. Por eso entrar a través de la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. No vaya a la destrucción, no vaya a la destrucción de su alma. Ame su propia alma, ame su alma, ámese usted mismo. No vaya a la destrucción, no vaya al desamparo eterno en el lago de fuego, porque después del infierno las almas van a ser sacadas para comparecer ante un gran trono blanco, que eso está en Apocalipsis 20:11, y después de este juicio van a ser lanzadas al lago de fuego todas las almas que estén ahí, que comparezcan ahí, porque todos los que han sido enviados al infierno es porque en vida jamás hicieron efectiva la salvación, no se arrepintieron y mucho menos ya creyeron en el Evangelio, porque lo primero es arrepentirse. No hicieron la metanoia, el cambio de los pensamientos, metacambio, noia de los pensamientos. Entonces no pudieron hacer efectiva la salvación porque no quisieron, porque la rehusaron, no la quisieron. Entonces, ¿es culpa de quién? ¿De Dios? No. Dios hizo su nuevo pacto, el pacto es gratis, es por la fe, es solamente por creer, pero el ser humano va al infierno porque quiere, porque quiere. Por eso es que le estoy diciendo que usted tome la opción de meditar en estas cosas y hacer el cambio de mente, no de aferrarse a lo que usted piensa ahorita, a lo inculcado de la religión, de la sociedad, de la cultura, que le va a empezar a decir a usted, no, usted está bien con Dios, usted tiene un buen corazón, usted es bueno, usted no le ha hecho mal a nadie, usted no tiene por qué ser condenado, moralmente usted está bien, usted se esfuerza por hacer el bien. Espiritualmente, yo estoy bien espiritualmente, yo oro, yo doy gracias a Dios todos los días. Mi alma, ¿por qué tiene que ser condenada? Si yo acaso he matado a nadie. Sí, pero usted pecó. Entonces usted tiene la opción de aferrarse a sus pensamientos engañosos, de su corazón perverso e engañoso, más que todas las cosas, o aferrarse a la palabra de Dios, darle crédito mediante su fe a las palabras de Dios, para que Dios desde lo alto le dé crédito a usted, que usted le creyó mediante ese sello del Espíritu Santo. Esa es la acreditación de que Dios vio desde lo alto que usted le creyó. Usted queda sellado por el Espíritu Santo, y por más que usted ahora no quiera cambiar su estilo de vida, por más que usted siga pecando, por más que usted tiene problemas con el alcohol, por más que usted codicia a una mujer, porque a los hombres les va a seguir pasando eso, la salvación no se pierde. Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero desde el día en que usted entre por la puerta, no antes. Antes usted solo va a acumular más y más sentencias porque sigue un muerto espiritual. Y como muerto espiritual, si se muere con el espíritu muerto, va a dar al infierno. Y en el infierno, ahí serán sacadas las almas a ir a este juicio ante el gran trono blanco que está escrito en Apocalipsis 20:11. Dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Recuerden, muertos. Estos son muertos, muertos espirituales de toda índole, de todas partes del mundo,
y de todas edades y de todos los tiempos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y recordemos que, ¿qué son las obras de la ley para nosotros? Una maldición, porque nosotros, si infringimos un solo de los aspectos de la ley, somos infractores para Dios de toda la ley. Y si nosotros llegamos a ser juzgados por nuestras obras, somos hallados culpables. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Según sus obras. Si dice Eclesiastés 7:20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, si yo no hago el bien, ¿qué es lo que hago? El mal. Entonces, ¿son mis obras buenas o son mis obras malas? Sí, yo sé que usted va a decir que usted es una buena persona, que usted ve que su abuelita es una buena mujer, que su vecina le ayuda a usted, es buena, que su papá ha sido un buen hombre. Si estamos hablando del estándar, de la proporción y del nivel de cumplimiento de la ley de Dios, que para nosotros es imposible. Entonces nuestras obras son malas. Que quede eso muy claro. Nuestras obras son malas. En Isaías 64:6 dice que si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esas cosas que usted admira de las personas a su alrededor, que usted dice que ellos son buenos porque ayudan, porque siempre están ahí cuando usted los necesita, porque usted ve que ellos se esfuerzan por cumplir eh, los mandamientos. Eso para Dios son como trapos de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, no son comparables a la justicia, al nivel de justicia de Dios. Entonces son basura, no sirven, no te van a servir. Hablando de la justificación del alma, probablemente te sirvan para tener una vida más bonita, más armoniosa, más bendecida en este planeta Tierra, pero no te van a servir para la justificación de tu alma. Recordemos que un injusto es declarado justo por Dios por la fe. En Gálatas 3:10 decíamos, en Gálatas 3:6, quise decir, en Gálatas 3:6, como Abraham creyó a Dios y fue contadole para justicia. Entonces yo, siendo yo una injusta porque mis obras son malas, mis obras son injustas, soy una persona pecadora que he pecado desde mi niñez hasta el día de hoy y seguiré pecando. Yo he sido declarada justa ante Dios por mi fe, por mi fe. La justificación es gratis, es por creer, es por la fe. No es porque tú hagas, porque dejes de hacer, porque eso es una maldición. Nunca podrás llenar el estándar de Dios, nunca. Nunca jamás, ni aunque vivas 500 años sobre esta tierra, ni aunque vivas como Matusalén, casi 1000 años, podrás cumplir, podrás tener un nivel de acumulación de obras justas que te justifiquen ante Dios, porque ante Dios serían injustas. Entonces iba a decir Romanos 5:1, ¿cierto? Porque estaba hablando de que la salvación es gratis por ser justificados por la fe y no por obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es solo el conocimiento del pecado. Entonces en Romanos 5:1 dice, justificados pues a base de la fe,
Paz tenemos para con Dios mediante el Señor de nosotros Jesucristo, mediante quien también el acceso hemos tenido por fe a la gracia esta en que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ve usted que por la fe usted tiene entrada al reino de los cielos? Dice, voy a leerlo otra vez. Recordemos que voy a estar leyendo algunas cosas repetidamente para que vayan siendo integradas a la mente incrédula. Romanos 5.1. Justificados pues a base de la fe, paz tenemos para con Dios mediante el Señor de nosotros Jesucristo, porque Él fue el que murió por nuestros pecados. Entonces, Él nos trajo la paz. Eh, eh, decía en Isaías 53, 3:5. Bueno, voy a leer el 4. Isaías 53:4. Que Cristo, cuando murió por nuestros pecados en la cruz, dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, toda la humanidad, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Murió. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, o sea, Cristo sí cumplió el estándar de la ley de Dios, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Recordemos que Dios lo resucitó al día tercero. Entonces, en Juan 1:29, cuando Juan vio a Jesús que venía a él, dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo fue cargado en Cristo. Entonces, donde dice en el versículo de Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, cuando nosotros ya nos reconciliamos con Dios, entrando por la puerta estrecha por la fe, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, no sobre nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En Romanos 5:1 dice que justificados pues a base de la fe, paz tenemos para con Dios, porque ya caminando por el camino ancho no estamos en paz con Dios. Dios desde el cielo es un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. O sea, es un simbolismo del castigo, ¿verdad? Pero desde el segundo uno de que entramos por la puerta estrecha por la fe,
Justificados pues a base de fe, paz tenemos para con Dios, mediante el Señor de nosotros Jesucristo, mediante quien también el acceso hemos tenido por fe. O sea, accesamos a la puerta por la fe. Recordemos que en Mateo 7:13 decía, entrad a través de la estrecha puerta. La puerta es Cristo. Y el acceso, en versículo 2, Romanos 5:2, mediante quien también el acceso hemos tenido por fe a la gracia esta, en que estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para que vean ustedes que la salvación no es por obras. Dice en Tito 3:5, nos salvó. No por obras de justicia, en supuesto que podamos hacer una obra de justicia. Ya sabemos que nuestras justicias son como trapos inmundos para Dios. No por obras de justicia, dice Tito 3:5, nos salvó, sino por su misericordia. Voy a repetir, Tito 3:5, nos salvó. Ya nos salvó en el pasado. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia de no darnos a nosotros lo que merecemos, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Y Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras, para que nosotros no vayamos al desamparo. Porque una vez que un alma humana vaya a dar al infierno, de ahí no puede Dios volver a tomar su vida para que venga a este mundo y para resucitarlo. Es imposible. Solo Cristo es el único que tiene este poder. Este mandamiento recibí de mi Padre, es lo que dijo Cristo. De mi Padre. Eso lo dice vamos a ver, Juan 10:18. Vamos a leer Juan 10:18. Voy a intentar leer lo más posible del interlineal, del original, para que no se hagan malinterpretaciones. Juan 10:18. Juan 10, versículo 18. Perdón, versículo 17. Por esto el Padre ama, porque yo pongo la vida de mí para de nuevo tomarla. Nadie quitó la de mí, sino que yo pongo la de mí mismo. Autoridad tengo para ponerla y autoridad tengo de nuevo para tomarla. Este mandamiento recibí de parte del Padre de mí. Entonces, Cristo sí tenía la autoridad para poner la vida de Él y volverla a tomarla. Nosotros no. Nosotros no somos Dios, nosotros no nos comparamos en ninguno de nuestros tres aspectos a Dios. Nosotros somos como polvo ante Dios. No tenemos nosotros posibilidad de que si nos morimos, entonces volvemos a tomar nuestra vida. No, por eso es que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído. 2 Corintios 6:2. En 2 Corintios 6:2, por eso es que usted tiene que hacer efectiva la salvación para usted en este preciso momento, no después. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Como ya les mencioné,
El ser humano, al ser un espíritu, cuerpo y alma, está contenido el espíritu y el alma en un estuche, un contenedor del espíritu y el alma que es el cuerpo. Ese cuerpo tiene una vida útil limitada. Muchas personas van a decir, sí, bueno, ahí cuando ya tenga 100 años, ahí pensar en Dios. ¿Y cómo sabe usted que va a vivir hasta los 100 años? ¿Cómo va a saber? Es más, ¿cómo va a saber usted si llega hasta los 70 años? ¿Cómo sabe usted? Porque usted no tiene que ser no tiene que estar en la vejez para que le sorprenda a usted la muerte. La muerte puede llegar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Entonces, vaya cambiando de mente hasta que el día en que le haga clic estas cosas. Piense a dónde va a ir su alma después de morir, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Tiene miedo usted de no saber a dónde va después de morir? Lea la palabra de Dios. Dios tiene un plan de salvación para usted. Entiéndalo, no rehuya, no sea un negacionista de la verdad. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si se muere usted, si su cuerpo se muere, su alma sale de su cuerpo, ya no hay más, ya no hay más oportunidad para usted, porque el tiempo aceptable es ahora. Y además de que también le puede acontecer, de que le puede acontecer a usted la muerte física, o otra opción es que haya un cambio de dispensación de cómo Dios trata con la humanidad, y porque va a llegar el día en que ya no va a ser más por la fe, por la justificación por fe que es gratis. Va a haber un momento en que va a iniciar la gran tribulación en la tierra y va a acontecer lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Ahora, yo espero que usted no tenga que ir ahí porque ahí ya la salvación no será gratis ni será por fe. Va a ser, bueno, muy, muy diferente. Por eso es que el tiempo aceptable es ahora, el día de salvación es ahora. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No se espere usted a que le pase algo y se muera y ya usted no pueda hacer efectiva la salvación, porque la salvación se hace efectiva en un día, arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. No es necesario que usted esté en la maldición de la ley, en las obras de la ley, que son un peso para el ser humano, porque nunca no las puedes cumplir. O sea, ser libre de eso. Porque, por ejemplo, todos los que son los religiosos, desde empezando por los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, los pentecostales, el pastor, el cura, el como se llame, son como lo que dice Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. No, si esos pastores de las congregaciones lo único que quieren es el dinero, el diezmo, ahí sí, ellos agarran la palabra de Dios para lo que les conviene, pero para realmente cumplir la ley de Dios, ellos ni con un dedo quieren hacer nada de esto, de por sí que ni pueden, así que bueno, por eso es que todo el mundo sabe que son unos hipócritas y es evidente que ellos salen diciendo que cumplen la ley, pero no la cumplen. No la cumplen. Por eso es que también, después de que el Señor nos decía, entrad por la estrecha puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, después de haber terminado ese fragmento, el Señor nos decía en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas,
los cuales vienen hasta vosotros con ropa de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. O sea, ellos vienen vestidos de ovejas, pero no les interesa para nada las ovejas, porque en realidad son lobos. Lo único que quieren es la lana de las ovejas. Quieren el dinero de la pobre gente que vaya engañada pensando que así pueden finalmente ser salvos, finalmente acceder a la vida eterna, tener una comunión con Dios. Hay gente que entra ahí verdaderamente con esa intención de todo corazón buscando a Dios. Y lo que se encuentran son unos falsos profetas, los cuales vienen hasta ellos con ropa de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Porque por fuera se muestran como son santos, son salvos, pero ni siquiera han entrado por la puerta estrecha, entonces no pueden hablar las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque acordémonos que hay que percibir las cosas del Espíritu de Dios con el Espíritu de Dios vivo. Y esto es la mayoría, o sea, no voy a decir que todos, pero la mayoría de esos pastores y curas y como coach que hay ahora espirituales y religiosos, ellos no son, ellos son lobos rapaces vestidos de ovejas. Y en 2 Corintios 2:14, en 1 Corintios 2:14, tanto ellos mismos, los líderes de estas congregaciones, como los seguidores bueno, yo sé que va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero son como animales, porque no tienen el espíritu. O sea, es que Dios lo dice así. Dios lo dice así porque tiene que haber un cambio en la mente de las personas. Por eso a veces suena como muy duro lo que dice Dios, pero es la verdad. O sea, Dios le dice esto a las almas no arrepentidas, porque si no se arrepienten, siguen con la ira de Dios sobre ellos. En 1 Corintios 2:14 dice, el animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios, necedad en efecto para él son y no puede conocer, porque espiritualmente se disciernen, mas el espiritual discierne en cambio todas las cosas, él empero por nadie es juzgado. Entonces, el vivo espiritual es el único que puede hablar las cosas, el contenido espiritual detrás de las palabras de Dios. Por eso el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, porque solo aquellos con el espíritu vivo podrían entender a qué se refería Dios con estas parábolas. Los demás con el espíritu muerto verían solamente las cosas, digamos, materiales, superficiales del mundo, pero no lograban ver más allá, lo que trasciende a la eternidad, lo que viene de la eternidad de Dios para nosotros. No percibían la luz contenida en las palabras, la vida. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces las palabras de Jesús eran vida, eran luz a las personas. Pero el animal hombre no recibe las cosas del Espíritu de Dios, necedad en efecto para él son, y no puede conocer porque espiritualmente se disciernen. Imagínese que tal nivel que al hombre le parece locura las cosas de Dios, que mataron a Dios mismo cuando vino a la tierra. O sea, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y yo le exhorto a usted que usted no sea parte de ellos, porque solamente con el arrepentimiento usted podrá entender la verdad. Y no le parecerán locura las cosas que son del Espíritu de Dios. En Juan 1 decía, en principio era el verbo, y el verbo estaba cerca de Dios, y Dios era el verbo.
Este estaba en principio cabe Dios, o sea, estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él fue hecha ni una que ha sido hecha. En Él en Él vida era, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas brilla, y las tinieblas a ella no acogieron, o sea, las tinieblas de este mundo, el corazón humano que está en tinieblas, no acogieron la verdad, no acogieron a Cristo, no le dieron la bienvenida como el Mesías. Y ahora los gentiles no creen tampoco en la verdad, no creen en el camino, la verdad y la vida para ir al Padre. Entonces este mensaje es para que usted se pueda reconciliar con Dios, para que sea justificado por la fe en el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, el único, y no que haya otro, no que haya otro. Porque dice en Gálatas 1:8, dice en Gálatas, ya que empecé a hablar de lo que son los pastores y todos estos que no tienen el espíritu vivo, entonces solo hablan engaño, solo hablan verdad mezclada con mentira. No hablan la verdad, porque no le dicen a la gente el evangelio, no le dicen a la gente que se arrepientan. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, este evangelio es único, es único. Nadie puede decir que el evangelio es otro. Esto escrito con Pablo, por la mano de Pablo, es claro como el agua. Mas si aún nosotros, o sea, si le llegara a usted una carta de alguien, un email, un video, un escrito que diga que hay otro evangelio, ese mensaje sea anatema. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Acuérdense bien del que hemos recibido, del que hemos recibido. Yo hago saberos, hermanos, el evangelio que prediqueos, el cual también recibisteis. Ya lo recibisteis. Ya ustedes tienen el evangelio, ya hallaron la puerta, ahora entren. El cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, a la palabra que prediqueos, si os asís, a no ser que en vano creísteis. ¿Cómo sería creer en vano? ¿Qué sería creer en vano? En Hebreos 4:2 dice que sería creer en vano. Porque ya habiendo usted hallado la puerta de salvación, la puerta es Cristo y el Evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, dice Hebreos 4:1, temamos pues, teman ustedes, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no tendrán en mi reposo. Bueno, entonces, porque, porque repito el versículo 2 de Hebreos 4, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, el oír esto, el oír este mensaje, Primera de Corintios 15, 3 y 4, o puede usted leer desde el 1 hasta el 5. Dice que a no ser que en vano creísteis, o sea, sois salvos mediante este anuncio, a no ser que en vano creísteis. Porque transmitíos entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Entonces, cuando usted oiga este mensaje, mézclelo con la fe, mézclelo con la certeza y convicción del corazón. Acredite las palabras de Dios como la verdad más absoluta, para que usted sea sellado por el Espíritu Santo. Porque recordemos que en Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, o sea, que sigamos en esta dispensación de la salvación gratuita por la fe, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, o sea, la salvación, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. Recordemos que muchos religiosos, ¿verdad?, atan pesadas cargas en los hombros de los hombres que ellos ni siquiera con un solo dedo las quieren mover. O sea, les dicen, guarda santidad, deja de ir a fiestas. Si eras un borracho, deja de ser un borracho. Ya no peques más. Si pecas, pierdes la salvación. Y ellos juzgan a los demás, ¿verdad? Juzgan, dicen, aquel adúltero, aquella mujer, vístanse recatadamente. Ay, ¿y cómo será la mente y el corazón de ese religioso? Porque Dios es el que conoce nuestros corazones, ¿verdad? Que son engañosos y perversos. ¿Qué pensarán esos pastores, esos religiosos? ¿No codiciarán alguna mujer ellos cuando ven una mujer guapa por ahí? ¿No la codiciarán? O aquellas mujeres tan recatadas no chismorrearán con otras mujeres? ¿No codiciarán tener un esposo con dinero o una buena casa o irse de compras? ¿No codician esas mujeres? No tendrán pensamientos sexuales depravados, al igual que todo ser humano, esos religiosos. Bueno, recordemos que la ley es una maldición para nosotros porque nunca la cumplimos. Pero ellos, los religiosos, van a seguir fingiendo que ellos pueden cumplirla. Usted y yo sabemos que ellos no la cumplen, ¿verdad? Ahora enfoquémonos en usted. La idea es que usted sea libre, que entre en el reposo, que entrando por la puerta, al fin tenga el reposo de las obras. Ya usted no tenga que estar haciendo obras, dejando de hacer,
haciendo algo que es un imposible para usted, sino que por la fe. Arrepentimiento y fe, Marcos 1:15, entra usted por la puerta por medio de la fe y ahí sellado por el Espíritu Santo. O sea, mezclando el oír la buena nueva con la fe para que esa salvación le sea efectiva para usted en la vida y usted pueda estar en el descanso. Entrando por la puerta es Cristo. Dice en Juan 19, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, es como una paz, ¿verdad? Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de esas pesadas cargas que llevas en los hombros, de hacer la ley, guardar santidad, dejar el pecado. Pero es que la salvación no es por obras. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Ahora no es licencia para pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir consecuencias muy graves en la vida de una persona salvada si la persona empieza a pecar desenfrenadamente. Incluso puede recibir una disciplina tan extrema de Dios, de su Padre, que le quita la vida física y el alma se va al cielo porque fue justificada por la fe en el Evangelio. Mas en primera de Juan 2:1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, porque seguiremos pecando, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Le hago una pregunta, ¿usted cree que si automáticamente toda persona ya salva deja de pecar? Entonces, ¿para qué Juan le está diciendo a la congregación de personas realmente salvas, a las personas, al cuerpo espiritual de Cristo, las iglesias? ¿Para qué Juan les diría, estas cosas os escribo para que no pequéis? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Para qué Juan le diría esto a personas que supuestamente al ser salvas ya no pecan más? Pues porque en realidad no existe alguien salvo que ya no peque más. Existen personas salvadas que ya entraron por la puerta, justificadas por la fe en el Evangelio y que siguen pecando. Por eso es que en 1 Pedro 3:21 dice, en 1 Pedro 3, versículo 21, el que también nos antitipo ahora salva bautismo, no de la carne, el quitar la suciedad, sino de una conciencia buena, como respuesta hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios. Yo creo que me equivoqué. El bautismo, es que estoy buscando el bautismo que ahora corresponde, nos salva. Sí, como que 1 Pedro 3:21. Bueno, no, sí. Creo que, bueno, lo voy a leer de nuevo para que se entienda. Perdón. Mientras tanto, usted puede buscar en su Biblia. 1 Pedro 3:21. El que también nos, como antitipo ahora, salva bautismo. No de la carne el quitar la suciedad. O sea, seguimos con esa suciedad del pecado, sino de una conciencia buena como respuesta hacia Dios mediante la resurrección de Jesucristo. Esta conciencia buena habla de la paz.
Recordemos Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, y que tenemos un abogado para con el Padre que nos defiende, de que, bueno, nosotros seguimos en la carne, seguimos con eh, con eh, con un cuerpo carnal donde mora el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Eso lo decía en Romanos 7:24. Porque el apóstol Pablo decía, mas veo otra ley. O sea, un religioso diría, pero usted ya entonces no está en la carne, está en el espíritu. Sí, yo como persona salva estoy en el espíritu, pero al igual como decía el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente ya arrepentida, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, sigo pecando. No me ha sido quitada la suciedad, no me ha sido quitada las inmundicias de la carne. El Espíritu Santo de Cristo vino a morar en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo, soy constituida la iglesia de Cristo, pero lamentablemente hasta el día de la redención de mi cuerpo, que mi cuerpo se ha transformado en un cuerpo semejante a la gloria de Dios, sin pecado, ahí ya yo no tendré el pecado. Y mientras tanto, que sigo en este mundo, sigo siendo una persona pecadora con las inmundicias de la carne, al igual que cualquier otra persona salva en el planeta Tierra. Entonces, ¿qué es la idea? La idea es que usted no postergue la salvación de su alma, que usted por amor a usted, a su alma, usted adquiera, haga efectiva la salvación, mezclando el oír el Evangelio con la fe. Recordemos que la fe es base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se pueden ver, y que Cristo a usted le salvó es una realidad. Ya Cristo ya usted le salvó desde antes que usted naciera. Eso es la verdad más absoluta. Ahora usted tiene que darle crédito a estas palabras de Dios creyéndolo con la fe, con una absoluta certeza y convicción de su corazón, aferrarse, asirse de esta verdad para hacerla suya en su vida. Entonces, ser justificado por la fe y en ese momento entrando por la puerta y ser sellado por el Espíritu Santo, que sería recibir el bautismo que ahora corresponde conforme a primera de Pedro 3:21. Y ahora sí tener morando dentro suyo el Espíritu que le guía a toda la verdad y no el engaño. Ya usted no podrá ser engañado por la religión, por los lobos rapaces vestidos de oveja. Ya usted no podrá ser engañado porque tendrá el Espíritu Santo de Cristo que le guía a usted a toda la verdad. Y que no se olvide que el Evangelio, el único que existe, no que haya otro. Vamos a buscar eso. En Gálatas 1:6, que decía, porque hay gente que oyendo no lo mezcla con la fe, entonces pueden ser engañados, lamentablemente. Y entonces decía el apóstol Pablo a los Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y esto era lo que yo les había leído anteriormente. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema. Este es el único evangelio. Solo hay uno. ¿Ok? Y es el único que mezclándolo con la fe, usted finalmente
puede ser salvo, es el único. Entonces, creo que he terminado por hoy este mensaje, espero que se haya entendido, espero que no se haya hecho mucho enredo, porque a veces son muchos versículos claves y mucha información, pero poco a poco oyendo, solo así la palabra de verdad, la persona puede ser libre. Recordemos que dice también la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta palabra no proviene de mí, ni de mi conocimiento, ni nada, sino que viene de Dios, de la palabra de Dios y de referentes que son otras personas salvas, como por ejemplo mi máximo referente, que es Ulises Astudillo, que él ha estudiado por muchos años la palabra y yo también estoy haciendo el intento de estudiar la palabra, de no ser una ignorante, siendo ya salva, no quedar como una ignorante en las cosas de Dios, sino también cumplir lo que el Señor espera de mí como persona salva, como escribió en Marcos 16:15, cuando Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, para terminar, le dejo esta advertencia del Señor, que el que no creyere, obviamente con la fe, será condenado. Le insto a usted a que entienda la palabra del Señor para que usted entendiendo, aplique la fe y sí, mezclando el oír con la fe, sea salvo. Muchas gracias por escuchar en este día y nos vemos pronto.